Hola, qué bueno que nos acompañan a esta segunda charla en la que estaremos hablando sobre el contenido del mensaje de las buenas nuevas o el evangelio. ¿Cuál es el contenido del mensaje de buenas nuevas o el evangelio? ¿Están listos? Muy bien, comencemos. El evangelio contiene la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Como veremos, hay una relación muy estrecha entre el evangelio y la promesa o las promesas a los padres. En Hechos 13:32 tenemos: y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Notemos cómo el evangelio no puede estar desarraigado de la promesa o las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y estas palabras de Pablo lo dan por sentado, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Sabemos, de acuerdo a lo registrado en el libro de Hechos, Pablo se dedicó a la predicación del evangelio. Por ejemplo, lo que tenemos registrado en Hechos 14, del 6 al 7, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Esta era su misión, esto era lo que estaban dedicados Pablo y sus acompañantes, a la predicación del evangelio. Tenemos también en el versículo 20 al 21 de este mismo capítulo: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Nuevamente, Pablo dedicado a anunciar el evangelio. Esta era su misión. Y cada uno de los llamados viajes misioneros que Pablo emprendió era para anunciar el evangelio. En Hechos 15 tenemos registrado lo siguiente: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, anunciando el evangelio, anunciando la palabra del Señor. ¿Ok? Ahora, en el contexto de Hechos, capítulo 26, Pablo fue detenido por predicar persistentemente el evangelio. En su defensa ante el rey Agripa, Pablo argumenta lo siguiente, y lo tenemos registrado en Hechos 26 del 6 al 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es evidente entonces la relación tan estrecha que hay entre la promesa o las promesas a los padres y el evangelio. De aquí que el doctor Dan Ben Abraham dice: un evangelio desarraigado de las promesas hechas a nuestros padres no es el verdadero evangelio. En otra ocasión también comentó el doctor Dan Ben Abraham: presentar un evangelio sin Torah es filosofía. Están muy duras esta última frase. Ok. Continuemos hablando del contenido del evangelio, de las buenas nuevas. La generación que salió de Egipto escuchó el evangelio. ¿Podrían creerlo? Veamos cómo en Hebreos 4:2, veamos cómo en Hebreos 4:2 la generación que salió de Egipto escuchó el evangelio. Y está registrado en Hebreos 4:2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo cuando dice como a ellos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? De acuerdo con el contexto, los invito a echarle un vistazo, se está refiriendo a la generación de Israel que salió de Egipto, a los hijos de Israel en el desierto. A esa generación se está refiriendo el autor de la carta de los hebreos, que creemos que es Pablo. A esa generación dice que a ellos se les anunció la buena nueva, a esa generación de los hijos de Israel que salieron de Egipto. La frase también a nosotros en este texto
pone en evidencia que las buenas nuevas o el evangelio enseñado por el Mesías y sus emisarios es el mismo evangelio que los israelitas escucharon por 40 años en su estadía por el desierto. Porque también a nosotros, a esa generación en la que está hablando el autor de los Hebreos, Pablo, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La generación que salió de Egipto y nosotros estamos escuchando el mismo evangelio. Y aquí, nuevamente, si me permiten leer, la frase también a nosotros en este contexto pone en evidencia que las buenas nuevas o el evangelio enseñado por el Mesías y sus emisarios es el mismo evangelio que los israelitas escucharon por 40 años en su estadía por el desierto. Notemos lo que tradujo la Reina Valera 1909 en este verso. Dice el versículo 1: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros haberse apartado. Versículo 2, importante e interesante, porque también a nosotros se nos ha evangelizado. ¿Qué les parece? Se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. La generación del desierto fue evangelizada. ¿Qué les parece? Aquí hay un detalle sumamente interesante. La palabra griega detrás de la frase buena nueva, por ejemplo en la Reina Valera 1960, cuando encontramos la frase buena nueva, en el griego aparece la palabra griega evangelizo. Sin embargo, todo indica que a los traductores no les hizo sentido que para los tiempos de Moisés ya existiera el evangelio, así que traducen como buena nueva para hacer una separación. Pero es muy interesante, voy a repetirlo, como la Reina Valera 1909 dice: porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. A nosotros se nos ha evangelizado como a la generación que salió de Egipto. ¿Qué les parece? El evangelio como la palabra o la palabra de Dios. El evangelio como la palabra o la palabra de Dios. En el mismo pasaje de Hebreos 4:2, notemos también que la buena nueva o el evangelio es llamada la palabra. Aquí está nuevamente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva o el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Buena nueva y la palabra es lo mismo. Porque dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó. O sea, está expresando la misma idea, pero con diferente palabra. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ok, la buena nueva es la palabra. ¿Qué es la palabra o la palabra de Dios? Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Así como Sión y Jerusalén son sinónimos, en este paralelismo poético también lo son la ley, o la Torá en hebreo, y la palabra de Dios. Entonces, tenemos que la ley o la Torá es la palabra o la palabra de Dios. ¿Ok? El uso de la palabra en este pasaje de Hebreos 4:2 para referirse al evangelio habrá sido circunstancial. De ninguna manera. Veamos. Evangelio como la palabra de verdad. En el Salmo 119, 160 tenemos lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra o tu palabra es verdad o la verdad. La palabra o la palabra de Dios es verdad, de acuerdo al Salmo 119, 160. El evangelio es llamado también la palabra de verdad en Colosenses 1:5.
Dice en la Nueva Versión Internacional 1999, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Aquí aclara el autor de Colosenses, Pablo, que la palabra de verdad es el Evangelio. Y la palabra de verdad o la palabra de Dios son lo mismo. Y la palabra de Dios, como ya vimos, es la Torá, como lo vimos ahorita en Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Es un paralelismo poético. Sión es igual a Jerusalén y la ley o la Torá es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? La Torá. Veamos lo que dice el Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, o tu Torá, la verdad. En el Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos, toda tu ley, todas tus instrucciones son verdad. Veamos Efesios 1, el 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo llama a la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación. Por todo lo anterior, tenemos que la palabra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio y la Torá o la ley es el evangelio. Pudimos visualizarlo. ¿Me expliqué? La palabra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es el evangelio. Y la Torá o la ley o los mandamientos es el evangelio. ¿Qué les parece? El evangelio y su relación con la justicia de Dios. Dice en Romanos 1, del 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es, el evangelio contiene la forma para obtener justicia de parte de Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia y la fidelidad a Dios y a su Torá, sus instrucciones. Lo anterior basado en Deuteronomio del 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y estas palabras de Romanos 1 del 16 al 17 también están fundamentadas en Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fidelidad, por su obediencia a Dios y a su Torá, alcanzará justicia. ¿Ok? Entonces, es muy interesante este apartado. El evangelio tiene una relación muy estrecha con la justicia de parte de Dios. ¿Ok? El evangelio y su fuente en el libro de Génesis. ¿Pueden creerlo? En Gálatas 3 tenemos lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva o el evangelio a Abraham. Dice que Dios dio de antemano la buena nueva o el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo nos está diciendo que su evangelio se habló primero en las promesas que Dios hizo a Abraham. Por lo tanto,
Una de las fuentes del mensaje del Evangelio de Pablo se encuentra en el libro de Génesis. Pablo menciona aquí dos aspectos del Evangelio como fue proclamado a Abraham. En primer lugar, todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de Abraham. Y en segundo lugar, a los que siguen los pasos de la fe de Abraham serían contados como justos. El Evangelio y su fuente en el libro de Génesis. ¿Lo notaron? En Efesios 3 tenemos lo siguiente. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yeshua en el Mesías, por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer en los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles o los de entre las naciones son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías, Yeshua, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. En otras palabras, el misterio del Mesías que Pablo predica es que el Evangelio proporciona la forma para que las naciones se conviertan en herederos de la tierra que Dios heredó a Abraham, en miembros del cuerpo, que es Israel redimido, y copartícipes de la promesa de Dios, de la promesa que Dios hiciera a Abraham. Por lo tanto, las naciones se convierten en ciudadanos plenos, con todos los mismos derechos que los que ya son ciudadanos de Israel redimido. Okay, y esto también es evangelio. Esto también es el evangelio. Y su fuente es el libro de Génesis. Desde el mismo Abraham, desde cuando Dios empezó a tratar con Abraham, dice el texto, dio de antemano la buena nueva o el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ok. El evangelio debe ser obedecido. El emisario Pablo discute las profundas implicaciones del significado del término evangelio también en Romanos 10 del 14 al 17. Veamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas o evangelizo. Mas no todos obedecieron, casi las mismas palabras de Hebreos, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo aquí cita Isaías 52. El contexto de este pasaje nos ayuda a determinar qué son las buenas nuevas o el evangelio al que Pablo se está refiriendo. El contexto claramente habla de la rebeldía del pueblo de Israel a Dios, la disciplina o el exilio, la restauración o la consolación y los sufrimientos del Mesías. En la generación de Isaías, al igual que en la generación de Moisés, el evangelio fue proclamado, pero no fue escuchado u obedecido. No fue escuchado u obedecido. Recuerden lo que dijo el autor de la carta de los Hebreos, en el 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó por no ir acompañada de fe, de fidelidad, de obediencia. El evangelio debe de ser obedecido también de acuerdo a 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 8. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Por eso estamos diciendo que el evangelio debe de ser obedecido. Debe de ser obedecido. El evangelio no es una sentencia. El mensaje del evangelio no es una sentencia, una serie de sentencias neutras, como decir el carro es rojo o me gusta leer un libro. No,
El evangelio está compuesto por instrucciones que están supuestas a ser obedecidas. ¿Ok? El evangelio fue prometido por los profetas, ¿pueden creerlo? El evangelio fue promovido a través del mensaje de los profetas. Dice en Romanos 1, del 1 al 2, Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes, ¿por quiénes? Por sus profetas. Qué interesante, los profetas ya habían proclamado el evangelio. ¿Ok? Es muy claro, Romanos 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio predicado por Yeshua estaba en línea con lo predicado por los profetas. Si recordamos, el corazón del mensaje de los profetas era el arrepentimiento, teshuvah en hebreo. Y el arrepentimiento estaba estrechamente relacionado con los mandamientos, la ley, la Torá. Así, en el llamado Antiguo Testamento, la idea de arrepentimiento, esto es volver de un comportamiento desviado de la Torá a la observancia de la Torá, es consistentemente notable. ¿Ok? El arrepentimiento era volver de un comportamiento desviado de la Torá a la observancia de la Torá. Y esto es consistentemente notable a través de la Torá, los profetas y los escritos. Algunos ejemplos, según de Reyes 17:3 dice, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos, shub, ¿ok? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas era el evangelio. Era el evangelio. Por eso dice ahí que el evangelio de Dios, Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas. Y el mensaje de los profetas, el corazón del mensaje de los profetas, era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implicaba volver a un comportamiento, a la observancia, pero a un comportamiento apegado a la observancia de la Torá. ¿Ok? Dice en Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Se han apartado de mis leyes y mandamientos. Y el mensaje de los profetas es, volveos a mí. ¿Volveos a qué? A mis leyes, a mis instrucciones, a mis mandamientos, a mis caminos, a mis ordenanzas. Este es el corazón del mensaje de los profetas. Arrepiéntanse, vuelvan a la Torá, vuelvan a mi ley, vuelvan a mis mandamientos. Ahora veamos cómo el evangelio requiere de arrepentimiento, ya que vimos que el corazón del mensaje de los profetas era el arrepentimiento. Veamos cómo el evangelio requiere arrepentimiento, teshuvah, o retornar a los mandamientos de Dios. El mensaje de Yohanan y de Yeshua, el evangelio, estaba en línea entonces con la proclamación de los profetas en los tiempos antiguos de la historia del pueblo de Israel. Dice en Marcos 1:14 y 15, vamos a leerlo, si me permiten. Marcos 1:14 al 15. Después que Yohanan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto dice, arrepentíos. El mensaje entonces del evangelio era, arrepiéntanse y creed en el evangelio. Como pueden ver, hay una estrecha relación entre el arrepentimiento y el evangelio.
entre el volvernos a los mandamientos de Dios y el evangelio. Y este mensaje de Yeshua y de Yohanan está en línea con lo proclamado por los profetas. Yeshua empezó su ministerio hablando del evangelio sin que al principio incluyera hablar de sus sufrimientos, muerte y resurrección. Por otro lado, si el evangelio en los tiempos de Yeshua hubiera sido algo desconocido para el judío del primer siglo, Yeshua nunca les hubiera pedido creer o poner su confianza en algo desconocido, o que el pueblo no tuviera la más mínima idea de lo que significaba. El evangelio no se originó con Yeshua como comúnmente podría pensarse, ni es algo estrictamente inherente al llamado Nuevo Testamento. Ya fue proclamado por los profetas. Ya lo conocía Moisés y la generación que salió de Egipto, y ya se le había prometido a Abraham. Lucas 3:18 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, obviamente la exhortación era volverse a los mandamientos de Dios, anunciaba el evangelio al pueblo. En Marcos 1, 4 y 15 tenemos lo siguiente: después que Yohanan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En Marcos 7 y 12, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. El versículo 12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Nuevamente el mensaje de Yeshua y sus emisarios, el mensaje de Pablo, el mensaje de Yohanan, el corazón del mensaje era: arrepiéntanse, vuélvanse a los mandamientos, a las instrucciones, vuelvan a la obediencia a Dios. ¿Qué les parece? Así, el llamado al arrepentimiento y como consecuencia el retorno a la obediencia y los mandamientos de Dios está en línea con el mensaje de los profetas. Esto también es el evangelio. Dice en Hechos 3, del 18 al 19: pero Dios ha cumplido así lo que habría antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy bien, si me permiten. Como resultado de la predicación del evangelio, Yohanan también fue encarcelado. ¿Cuál fue su mensaje? Dice en Lucas 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces el corazón de la proclamación, el mensaje en general, el arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Como pueden ver, el mensaje o el corazón del mensaje de Yohanan, el arrepentimiento. Dice Lucas 3:18: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Yohanan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encarceló a Yohanan en la cárcel. Conclusión: el evangelio no se originó en el llamado Nuevo Testamento, mucho menos con el cristianismo. Dice Petr Pokorny en este libro del Evangelio al Evangelio, Historia y Teología e Impacto, dice lo siguiente: hemos demostrado, en su libro concluye, hemos demostrado que las raíces del término cristiano evangelio se originan en la Biblia hebrea. La conclusión inevitable es que se debe haber originado en el contexto judío.
Sigue en su conclusión, todo esto revela que los grupos de seguidores de Jesús dentro de la comunidad judía, hebrea o griega fueron el medio original para estas versiones del Evangelio. El Evangelio era un concepto bien conocido y entendido en el primer siglo y mucho antes de la aparición de Yeshua en la tierra de Israel. Como vimos, el Evangelio fue conocido por Abraham, por Moisés y la generación que salió de Egipto, fue proclamado por los profetas, por Yohanan y Yeshua y sus emisarios. El Evangelio contiene las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. El Evangelio contiene instrucciones a obedecer, Torá. El Evangelio contiene bendiciones por la obediencia. El Evangelio contiene maldiciones por la desobediencia. Pero también promesas de restauración si hay arrepentimiento. El Evangelio es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la Torá o la ley. El Evangelio contiene la promesa del Mesías, sus enseñanzas, su muerte, sepultura y resurrección. Concluyo con este texto en Hechos 26:6. Y ahora, por la esperanza y la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Muy bien, hasta aquí esta segunda parte. Y bueno, con toda la información que hemos presentado hasta este momento, estamos en posición de definir lo que Pablo llama otro evangelio en la carta a los Gálatas. Y de esto discutiremos en otra charla. ¿Les parece? Muy bien, gracias a todos. Para servirles, Centro de Estudios Fe Bíblica, Gilberto Corpus. Gracias.